Hola, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase Conociendo a Dios. Clase número 16. Vamos en Génesis capítulo 11 y vamos a mirar qué nos enseña Dios en estos minutos. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bien, venimos hablando acerca de un juicio de Dios para toda la humanidad. La pregunta es, ¿aquellas personas merecían morir en el diluvio? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿merecía Noé y sus hijos que Dios los librara del diluvio o de ese juicio por el pecado? No, no merecían, porque también ellos habían nacido separados de Dios y eran pecadores. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios libró a Noé y a sus hijos? Por una razón: por la promesa que Dios había hecho de enviar un Salvador, de enviar un libertador para la humanidad. Por esa promesa, Dios deja a Noé y a sus hijos con vida. Pasa el diluvio, salen ellos del arca, comienza nuevamente la tierra a florecer, a dar su fruto, a crecer las plantas y todo eso. Y el propósito de Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuál? Dios le dice a Noé y a sus hijos: multiplíquese, fructifique, multiplique y llene la tierra. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué? Recordemos que el principio de este discipulado hemos hablado que el propósito de Dios es darse a conocer. Bien, entonces ahora vamos a mirar el capítulo 11 que acabamos de leer. Entonces, esa es la orden de Dios: multiplicarse, llenar la tierra, o sea, tienen que ir por la tierra. En el versículo 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Significa que había un solo idioma, una sola lengua, unas mismas palabras. No habían varios idiomas como hoy lo vemos. Y dice el versículo 2, aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Bien, ellos salen del arca, comienzan a multiplicarse, pero la orden de Dios era ir por toda la tierra. ¿Qué hicieron ellos? Dice que se establecieron, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Por qué era malo que se establecieran en un solo lugar? Porque Dios les había dicho que había que llenar la tierra. Tenían que ir por toda la tierra, llenar la tierra, no establecerse en un solo lugar. Pero ellos ven una llanura, ellos ven un lugar fértil, bonito, y se establecen allí. Pero miren lo que dice, versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla.
dice, vamos, hagamos ladrillo, construyamos. Dice el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Aquí viene algo interesante. Dice, edifiquémonos una ciudad y una torre, dice ahí. Versículo 4, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cómo están pensando ellos? ¿Están pensando igual a Dios o diferente a Dios? Dios les había dicho construyan ciudades, Dios le había dicho edifiquen torres, establezcanse en un solo lugar. No, pero ellos están diciendo edifiquémonos, o sea, para nosotros, edifiquémonos una ciudad, o sea, establezcámonos en una ciudad. O sea que el enfoque de ellos está en la ciudad y no en la torre. Pero dice, edifiquémonos una torre. ¿Para qué es la torre? Dice, por si fuésemos esparcidos. Perdón, dice, y hagámonos un nombre. Esa torre, dice, cuya cúspide llegue al cielo, va a ser un punto de referencia para ellos. Dice, la ciudad, una torre, un punto de referencia cuya cúspide llegue al cielo. ¿Sería que ellos podían hacer una torre que llegara al cielo? ¿Sería eso posible? ¿Que pudieran edificar? ¿Creían ellos que al edificar un edificio o una torre altísima podrían llegar al cielo? No. ¿A qué se estaba refiriendo? O sea, ¿a qué se referían ellos cuando dicen cuya cúspide llegue al cielo? Lo que ellos están tratando de decir es, vamos a hacer algo para que Dios nos vea, para que Dios también nos tenga en cuenta, para que Dios pueda entender que nosotros también podemos hacer las cosas a nuestra manera. O sea, esto va a llegar al cielo. Esto que vamos a dar cuenta, a hacer, Dios se dará cuenta de eso. Y Él tendrá que reconocernos. Tendrá que reconocer que nosotros también podemos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Y Él tiene que reconocerlo. A eso es que se está refiriendo cuando dice cuya cúspide llegue al cielo. O sea, Dios se dé cuenta de eso y los reconozca. Pero dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. Quieren un reconocimiento de parte de Dios. Quieren que Dios los reconozca. Hagámonos un nombre. El hombre, el ser humano siempre ha tratado de hacerse un nombre, de tener un reconocimiento, de tener fama, de que se le tenga en cuenta, de que él puede hacer las cosas, así sea diferente a Dios, pero que se le reconozca que él también puede hacerlo. Hagámonos un nombre. Entonces, eso es lo que busca el ser humano hoy. ¿Qué buscamos nosotros como personas? ¿Qué estamos buscando? Un reconocimiento. Estamos buscando un nombre, haciéndonos un nombre. Bien, esto fue lo que ellos buscaron. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Entonces, ¿qué sabían ellos? Ellos sabían la orden de Dios de que tenían que llenar la tierra. Sabían que se estaban rebelando contra Dios, que directamente se estaban rebelando contra Dios. Ellos lo saben. Y saben también que Dios los puede esparcir, que Dios los puede hacer que cumplan el propósito. Entonces dice, pues hagámonos una torre y si nos esparce Dios, pues volvemos. Este es un punto de referencia.
tenemos dónde llegar, tenemos dónde volver si Dios por alguna razón nos esparce. Versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Bien, algo importante acá es quién está detrás de todo esto. ¿Quién está detrás de esa motivación que tienen los hombres, que tienen los seres humanos, para querer un reconocimiento y hacer lo que ellos quieren y no hacer lo que Dios dice? ¿Quién les estaba animando a eso? Satanás. Satanás siempre se va a levantar contra Dios. Siempre. Siempre se va a levantar contra los propósitos de Dios. Siempre se va a levantar contra los principios de Dios. Siempre. Entonces, Satanás actúa en el hombre para que el hombre haga, para que el hombre proceda contra la voluntad de Dios. Pero quien está ahí, como se dice, echando fuego, animando, influenciando, es Satanás. En el versículo 5 dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Interesante es, Dios se da cuenta de esta situación. Dios se da cuenta de lo que pasa, Dios se da cuenta de lo que hacemos, Dios se da cuenta de nuestras motivaciones, Dios se da cuenta cuando nosotros hacemos cosas contrarias a Dios. Dios se da cuenta, Dios está pendiente de eso. Y dice, descendió Jehová. Esa palabra descendió no es que Dios no se ha dado cuenta, no es que Dios estaba allá arriba y él va a bajar a mirar, no, es que esa palabra significa que Dios va a hacer un juicio por eso que ellos están haciendo. La palabra descender significa que Dios va a hacer un juicio sobre esas obras que el hombre hace. Entonces dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Dios, dijo Jehová. Interesante es. Dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué reconoce Dios? Dios está diciendo, el pueblo es uno. ¿Sabe que el hombre fue hecho con la capacidad de tener unidad? Así sea en contra de Dios. Así sea para lo que no está conforme al carácter de Dios y que no es la voluntad de Dios. El hombre tiene la capacidad de unirse y ellos se habían unido en contra del propósito de Dios. El ser humano tiene esa capacidad. Tiene esa capacidad de unirse, de ser uno. Y dice, y nada les hará desistir. Dios sabe que ellos se han unido y que nada les hará desistir. Cuando el hombre se une, no hay nada que lo haga desistir. Dios mismo está reconociendo. Dios mismo está diciendo, nada les hará desistir. Dios sabe lo que hay en la mente del ser humano. Dios sabe lo que hay en el hombre. Y Dios sabe la capacidad que el ser humano tiene de unirse en un propósito. La capacidad que Dios mismo le ha dado, pero el hombre se puede unir en un propósito diferente al de la voluntad de Dios. El hombre es capaz de eso, de unirse en contra de un propósito. Y dice, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando al hombre se le mete algo en la cabeza, cuando se le mete un pensamiento en la cabeza, no hay nada, nada que los haga desistir.
Es increíble. No hay nada. Por eso vemos grupos unidos, aún en contra de la voluntad de Dios, pero están unidos. ¿Es la voluntad de Dios? No, pero están unidos. Versículo 7. ¿Qué dice Dios? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios dice, vamos a descender, vamos a hacer un juicio y vamos a confundir la lengua de ellos para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué pensó Dios? Como nada los va a hacer desistir, como nada los va a echar para atrás de ese propósito que han pensado, entonces Dios dice, la única manera es que no se entienda entre ellos. Vamos a confundir su lengua, vamos a confundir su lenguaje. La única manera en que el ser humano no se entienda es que hable diferente, es que tengan un lenguaje distinto. Es la única manera en que no se unan en algo perverso, en una maldad, que no se entienda. Entonces, Dios en su infinita sabiduría dice, vamos, confundamos su lengua. Él habla para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pues, si el uno dice una cosa y el otro dice otra, ¿cómo se van a entender? ¿Cómo se ponen de acuerdo dos personas cuando hablan lo mismo? Cuando están de acuerdo. Pero cuando cada uno habla diferente, no hay manera de ponerse de acuerdo. No hay manera. Entonces Dios va a hacer eso, va a confundir el habla, o sea, va a dar lenguajes diferentes a las personas para que cuando estén hablando entre ellos no se entiendan. ¿Quién trabaja así? Nadie. Dice el versículo 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Bueno, aquí notamos algo importante, es que entre ellos no se iban a entender, pero todos, aunque empezaran a hablar distinto idioma, distinto lenguaje, sí iban a entender a Dios. Iban a entender. ¿Por qué? Porque se iban a esparcir, o sea, estaban entendiendo el propósito de Dios. Qué precioso. Y aquí hay algo bonito, eh, estimados amigos, y es que Dios, todos los juicios que Dios hace es en favor del hombre. ¿Para qué? Para que ese propósito de Dios se cumpla, porque los propósitos de Dios son perfectos. Son perfectos y bendicen al hombre. Todo lo que Dios se ha propuesto en sí mismo de hacer las cosas, bendice al hombre, bendice al ser humano. Los juicios de Dios son perfectos, son santos y son justos. Todos sus juicios. El hombre puede ver de una manera diferente. El hombre puede decir, ay, pero Dios, ¿por qué hizo esto? Dios, ¿por qué hizo aquello? Pero no entiende a Dios. Posiblemente no está entendiendo a Dios. Pero en este caso, al ser confundidas las lenguas y los idiomas, ellos entendieron a Dios y se esparcieron por toda la tierra. ¿Qué estaban haciendo? Empezaron a cumplir el propósito de Dios. No se entendieron entre ellos, pero sí entendieron a Dios. Dice el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Eh, entonces, vemos aquí que Dios, aunque el hombre se rebele, aunque el hombre decida en su corazón no hacer la voluntad de Dios, Dios siempre va a cumplir su propósito. Sea que ellos quieran o no quieran, sea que ellos se rebelen,
o no se rebelen, Dios siempre va a cumplir su propósito, porque ese propósito bendice al hombre. Dios ama al hombre. Dios bendice al hombre. Y Dios quiere lo mejor para el hombre. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Pero es interesante aquí algo, y es que cuando Dios confundió las lenguas, Dios no confundió el idioma de las familias. O sea, cuando llegaron a casa, aquellos hombres que fueron confundidos y llegan a casa, ellos están hablando el mismo idioma. Papá, mamá, hijos, como familia, ellos no fueron confundidos. Porque de ahí, de esas familias, fue que se esparcieron y salieron naciones. Dice en el versículo 10, capítulo 10. Vamos a volvernos un poquito. En el capítulo 10, en el versículo 30, nos habla acerca de lo que pasó después de que fueron esparcidos, después de que edificaron la ciudad y la torre. Entonces dice el versículo 30, 10:30 de Génesis, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Cefar hasta la región montañosa del oriente. 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, ¿cómo nacen los idiomas? Fue ahí, en la Torre de Babel. Ahí salieron todos los idiomas. O sea, había un solo idioma, pero en ese lugar llamado confusión, la Torre de Babel, ahí nacieron todas las lenguas. Había un solo pueblo, pero ahora se formaron naciones. Dios había diseñado un hombre que se multiplicara para que fueran un solo pueblo, para que fueran una sola lengua, para que hablaran un solo idioma. Pero a raíz de la desobediencia y la rebeldía del hombre, eso produjo lenguas y produjo naciones. Naciones por sus lenguas. Entonces salió el inglés, el portugués, el español. Todos los idiomas se formaron de las familias, y de esas familias que hablaban un solo idioma fue que se formaron naciones. Entonces uno resultó hablando inglés y el otro español, no se entendían, pero en su familia, en su casa, hablaban el mismo idioma, y de ahí salieron las naciones. Se fueron formando naciones conforme a su propia lengua y conforme a donde estaban, donde se habían ubicado. De ahí salen las naciones. Entonces la rebeldía del hombre produjo naciones. Eso es interesante que lo tengamos en cuenta para unos próximos estudios más adelante, para saber cómo Dios quiere volver a formar un solo pueblo y un solo idioma. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Hoy está un poco cortico en la clase y damos gracias a Dios por ello. Esperamos que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pueden también hacer preguntas, hacer comentarios, y con gusto estaremos para responder. Gracias, un abrazo.